Buenas noches, mi nombre es Juan Francisco Vázquez y esta es mi presentación para el tema de investigación cuantitativa. Voy a desarrollar la respuesta a las preguntas planteadas, lógicamente pues con algo de texto, pero quiero ir ampliando las definiciones o los conceptos. Bien, entonces la primera pregunta que nos plantearon es ¿qué caracteriza la investigación cuantitativa? Entonces, la investigación de enfoque cuantitativo permite establecer inferencias sobre una población a través de la evaluación de una muestra por medio del análisis estadístico. Quiere decir que si se quiere saber algo sobre la gente que vive en una ciudad, pues no se va a preguntar a cada uno de los ciudadanos, sino que se toma una muestra de manera estadística, una muestra que sea representativa de todo el conjunto de los ciudadanos de esa ciudad. ¿Qué más sigue diciendo la definición? Que esta nos permite comprobar teorías sobre un tema evaluado. La investigación cuantitativa plantea diseños experimentales y no experimentales bajo ciertas condiciones de control, validez y confiabilidad. Entonces, cuando se hace una investigación de tipo cuantitativo, como ya mencionamos, se toma una muestra de la población y se pueden hacer unos diseños experimentales donde el investigador manipula la variable independiente para ver cómo reaccionan los grupos de estudio a la presencia o no de la variable o al aumento o disminución del grado de la variable. Eso es lo que se refiere al diseño experimental y los no experimentales son los que se hacen bajo observación, donde no se manipulan las variables. Todo esto le da un contexto diferente a este tipo de investigación y pues lo hacen también un poco robusta. Bien, vamos a continuar con la siguiente pregunta. No, perdón, vamos a continuar mirando otras características de este tipo de investigación. La investigación cuantitativa tiene cuatro diferentes tipos de alcance. Uno es el exploratorio, otro es el descriptivo, otro el correlacional y el explicativo. Entonces el investigador tiene que pensar en qué es lo que busca con esa investigación. Si es de tipo exploratorio es porque hay poco conocimiento sobre ese tema, entonces se va a hacer una aproximación a la situación. Si es descriptivo es porque se quiere demostrar o probar alguna hipótesis respecto al comportamiento de personas, ecosistemas o algo así. Si es correlacional es porque se quiere comparar o mostrar el grado de interrelación entre dos variables o más variables. Y si es explicativo, este enfoque pues lo que ayuda a saber las causas o el porqué de los eventos o fenómenos que están sucediendo. Ahora, ¿para qué se usa cada enfoque? Entonces, en el exploratorio, pues lo que se permite es procesar fenómenos desconocidos o aumentar el conocimiento sobre algo nuevo. En el descriptivo, pues estos son útiles para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno. En el correlacional, pues el fin del estudio es predecir el valor de interacción de una o más variables. Y en el explicativo, pues digamos que este como que encierra los otros tres para dar un acercamiento más exacto a la realidad de los fenómenos. Bien, ahora sí vamos a continuar con la siguiente pregunta. ¿En qué radica la complejidad de la investigación cuantitativa? Bueno, dice que proponer, estructurar y desarrollar una investigación no es un camino fácil debido a que se requiere ciertas capacidades desarrolladas por el investigador como son indagar, planear, proponer, etc., para encaminar de manera adecuada el proceso investigativo. Entonces, podríamos decir que la complejidad radica en el antes de todo el proceso de planeación y estructuración de la investigación, saber qué tipo de enfoque se le va a dar, saber plantear la pregunta de investigación, las hipótesis. Todo eso hace que sea un poco más compleja este tipo de investigación. Calcular con exactitud la muestra y el método que se va a usar para recolectar la información, para procesar los datos. Entonces, todo esto hace que este tipo de investigación pues sea muy metódica, muy estructurada y quizás eso la hace un poquito más difícil. Entonces, yo creo que esa es la respuesta a esta pregunta. Bien.
¿Cuáles son las tensiones reportadas entre el enfoque cuantitativo versus el enfoque cualitativo? Entonces, para responder esta pregunta, hice un cuadrito comparativo que les quiero compartir. Entonces, en la columna de la izquierda tenemos la investigación cuantitativa y a la derecha la cualitativa. Entonces, vamos a ir viendo como las características de cada una en este comparativo. Entonces, con relación a la investigación cuantitativa, dice que se dedica a recoger, procesar y analizar datos cuantitativos o numéricos sobre variables previamente determinadas. Esa es su característica. De la investigación cualitativa, no solo tratan de describir los hechos, sino de comprenderlos mediante un análisis exhaustivo y diverso de los datos y siempre mostrando un carácter creativo y dinámico. Entonces, esta ya es una gran diferencia porque la cualitativa le interesa saber el porqué de los datos, por qué se dieron esas cifras, por qué la gente piensa así, por qué la gente toma tales decisiones. Bien, veamos otra característica de la cuantitativa. Estudia la asociación o relación entre las variables que han sido cuantificadas, lo que ayuda aún más a la interpretación de los resultados. En este caso, la cualitativa dice que desde un punto de vista se aprecia que en las investigaciones cualitativas es un hecho sumamente importante el sujeto o las fuentes a investigar. Los resultados están muy en dependencia de las emociones o de los análisis exhaustivos del contenido de las fuentes de información. Entonces, aquí en esta característica, la cualitativa lleva más al tema emocional. ¿Qué siente la gente? ¿Qué piensa la gente? La gente que es el centro del estudio. Mientras que en la cualitativa, pues solamente relacionamos las variables y damos un resultado concreto. Bueno, la tercera dice que en general los métodos cuantitativos son muy potentes en términos de validez externa, ya que con una muestra representativa de un total se hace inferencia de este con una seguridad y precisión definida. Y en este punto nos sirve como ejemplo las encuestas que se hicieron en las campañas presidenciales recientes en Colombia, en las que con una muestra de 1.200 personas se podía inferir cuál iba a ser el comportamiento de toda la población votante. Entonces, con esa pequeña muestra, los encuestadores podían decir va a ganar tal candidato o la gente tiene tal preferencia. ¿Qué pasa en la cualitativa? Dice que se comunica con los sujetos y debido a las técnicas que utiliza, como la entrevista y la observación, logra obtener información oculta de los investigados. Entonces, si volvemos al mismo caso, con este tipo de investigación se logra determinar no solamente qué candidato es el que va punteando la encuesta, sino el por qué. ¿Por qué a la gente le gusta este candidato? ¿Por qué no votaría por el otro? ¿Cuál es su sentir? ¿Cuál es su emoción con el tema de la encuesta? O de las elecciones en este caso. Entonces, estas tres diferencias, digamos que nos muestran cuál es la tensión que se da entre ambos métodos. Son un poco diferentes, pero uno más numérico, el otro más del porqué de las cosas. Bien, vamos a continuar. ¿Es posible pensar una metodología que involucra lo cuantitativo y lo cualitativo? De ser posible, ¿cómo se caracteriza? Justificar. Bueno, yo en el material que estuve consultando, que fue el del módulo que nos dejó el profesor y otro que encontré en internet, he notado que varios investigadores dicen que estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, no son excluyentes. Al contrario, algunos dicen que son incluyentes o que se complementan. Entonces, aquí cito un ejemplo. Dice que anteriormente se planteaba que en el caso de la técnica de grupos focales, que es un componente de la investigación cualitativa, es necesario ser certeros en la selección del grupo para que no sea ni muy grande ni muy pequeño. Esta es una situación fácilmente resuelta con la utilización de los métodos de investigación cuantitativa, que uno de sus puntos más fuertes está en seleccionar muestras representativas de la población.
Entonces aquí vemos cómo un investigador que va a hacer algo cualitativo se vale de una herramienta cuantitativa para que su muestra sea representativa. Entonces, ese es un solo ejemplo de cómo las dos técnicas se pueden complementar, que no son excluyentes y que el investigador debería estar abierto a que metodologías de ambos se puedan usar en una buena investigación. Entonces, esa sería la respuesta. Esas son las referencias bibliográficas, como ya comenté, el material del módulo y otro material que encontré muy interesante en una revista cubana. Entonces, espero que cumpla con las expectativas. Gracias.